El propósito de la herencia es reusar comportamiento y estado genérico de las superclases en las subclases. Las superclases son más genéricas y las subclases son más específicas. Las superclases definen atributos y comportamiento genérico y las subclases heredan todos los atributos y comportamiento de sus clases padre. Las subclases pueden definir atributos y comportamiento específicos. Cuando hablamos de tipo de referencia, nos referimos al tipo de dato que se declara para una instance variable. Este tipo determina los métodos a los que se puede acceder. Un objeto puede ser referenciado usando cualquiera de los siguientes: tipo específico de subclase hija o tipo genérico de subclase padre. Los métodos deberían normalmente ser definidos usando tipos genéricos de parámetros y tipos de retorno. No es necesario verificar el tipo de referencia para invocar operaciones genéricas. Se debe verificar el tipo de objeto utilizando el operador instance_of antes de convertir la referencia a un tipo específico. Se invoca operaciones específicas de subtipo utilizando un tipo de referencia específico. Veamos gráficamente las reglas de conversión de tipo. Recordemos nuestra clase Product, que hereda implícitamente de la clase Object, y nuestra clase Drink, que hereda de la clase Product. Del mismo modo, nuestra clase Food hereda de Product y Product hereda implícitamente de Object. Entonces, no es posible el casting entre objetos de tipos hermanos, en este caso, Food y Drink. No es requerido casting para asignar el tipo de referencia hijo al padre. Casting es requerido para asignar el tipo de referencia padre al hijo. Para ver en código lo anterior, recordemos nuestra clase Product. En nuestra clase definimos una propiedad name, dos constructores, un constructor sin parámetros y un constructor con parámetro name, y tenemos un getter para obtener el nombre. Tenemos nuestra clase Drink, que hereda de Product, y nuestra clase Food, que también hereda de Product, y define una propiedad adicional best before, o fecha de vencimiento. Adicionalmente, tenemos un getter para best before. Tenemos nuestra clase main3, en la cual definimos una instancia de la clase Drink con tipo de referencia Product. Esto lo podemos hacer porque recordemos que Drink es también un Product, ya que Drink hereda de Product. Vamos a usar esta variable más adelante. Adicionalmente, tenemos una instancia de la clase Food definida como f. Nada en especial para la instance variable f. Podemos acceder al método toString, heredado de la clase Object. Podemos acceder al método getName, heredado de la clase Product. Y podemos acceder al método getBestBefore, definido en la clase Food. Las advertencias que se marcan en el editor hacen referencia a que el resultado de estos métodos es ignorado, por lo que para este ejemplo no le prestamos atención. Ahora definimos una instance variable con tipo de referencia product y le asignamos f, cuyo tipo de referencia es food. Podemos acceder al método toString heredado de la clase Object y podemos acceder al método getName heredado de la clase Product. Si bien nuestra variable f originalmente es definida como food, no podemos acceder al método getBestBefore en la variable p2 de tipo product. Si definimos una instance variable o de tipo object y le asignamos f de tipo food, podemos acceder al método toString heredado de la clase object. Ya no podemos acceder al método getName de la clase product, pese a que f es de tipo food, y tampoco podemos acceder al método getBestBefore de la clase food. En este ejemplo y en el anterior, el tipo de referencia
determina los métodos a los que se puede acceder. Para invocar una operación en la instance variable, el tipo de referencia tiene que ser lo suficientemente específico como para estar al menos en el nivel de la jerarquía de clases en el que se declaró por primera vez la operación. Además del ejemplo anterior, observamos que no es requerido casting para asignar el tipo de referencia hijo al padre, como en este caso para product, f es el hijo, y para object, f también es el hijo, y en ambos casos no requerimos casting. Pero, si trato de definir una instance variable p3 con tipo de referencia product y le asigno nuestra variable o de tipo object, esto requiere casting, en este caso product. Y ahora, como la instance variable es de tipo product, puedo acceder al método toString, heredado de la clase object, y podemos acceder al método getName de la clase product. Pero aún no podemos acceder al método getBestBefore de la clase food. Si ahora definimos un objeto drink y le asignamos nuestra variable p, que recordemos tiene tipo de referencia product, pero se le ha asignado una nueva instancia de la clase drink, para esta asignación requiere casting, ya que como veíamos en nuestro gráfico, requerimos casting cuando asignamos el tipo de referencia padre al hijo, como es el caso de estos dos últimos ejemplos. Veamos que nuestra clase se ejecuta sin problemas. Pero ¿qué pasa si tratamos de asignar a una variable d2 de tipo drink nuestra instance variable p2, cuyo tipo de referencia es product, y le habíamos asignado nuestra variable f de tipo food? Del mismo modo, nos pide casting, el editor ya no reconoce ningún problema, pero al ejecutar nuestro programa obtenemos una excepción de tipo class_cast_exception en la línea 27 de nuestro código. ¿Por qué sucede esto? Porque P2 es de tipo food y en ese caso no es posible el casting entre tipos hermanos. Por lo que P2 no puede ser convertido a un objeto drink. Veamos ahora la verificación de tipo de objeto antes de realizar un casting. Básicamente vamos a hacer uso de instance of. El uso de clases genéricas, es decir, superclases, para definir parámetros y valores de retorno en nuestros métodos, ayuda a promover la reusabilidad de código y su extensibilidad. Deberíamos evitar el uso de tipos específicos, aun si subclases adicionales serán adicionadas en el futuro. En este ejemplo, tenemos definido un método method que recibe una clase genérica product, p. Podemos asignar a una variable name el resultado del método getName de la clase product. GetName representa una operación genérica. Podemos verificar si p es una instancia de food para evitar el problema de casteo que vimos en nuestro ejemplo anterior. Si p es una instancia de food, podemos asignar a una variable f de tipo food nuestra variable p. Esto representa un casting a un tipo específico. Y podemos llamar al método getBestBefore de la clase food y asignar este valor a una variable bestBefore. Esto representa una operación específica de subtipo. Recordemos que el método getBestBefore está definido en la clase food. De ahí que es una operación específica de subtipo. Del mismo modo, podemos verificar si nuestro product p es una instancia de drink. Podemos definir una instance variable d de tipo drink con el respectivo cast. Y si tratamos de acceder a la operación específica de subtipo getBestBefore, no es posible. Entonces, siempre que vayamos a hacer un casting, deberíamos verificar con instance of si esto es posible. Por último, podemos invocar
a nuestro método pasándole una instancia de food o una instancia de drink. En ambos casos no tenemos ningún problema. Nuestro método recibe un tipo de dato genérico y podemos enviar tipos de dato específicos. Veamos ahora cómo referenciar al objeto actual y al objeto padre, haciendo uso de this y super. Recordemos que utilizamos el keyword this para hacer referencia a variables y métodos del objeto actual y utilizamos el keyword super para hacer referencia a variables y métodos del objeto padre. Cuando no haya ambigüedad, no es necesario el uso de this o super. Para nuestro ejemplo tenemos definido una clase animal que define una propiedad name. Ahora definimos una clase dog que hereda de animal y también define una propiedad name. Observemos que la propiedad name en animal es pública y la propiedad name en dog es privada. Al ser la propiedad pública en animal, puede ser accedida en la clase dog que hereda de animal. Y el modificador de acceso en dog puede ser más restrictivo, en este caso private. Ahora definimos un método displayName en la clase dog y queremos referirnos al name de la clase dog y al name de la clase animal. Definamos nuestro método main para ver cómo se comporta nuestro método displayName y obtenemos el nombre dog para ambos. En este caso existe ambigüedad. Queremos acceder al name de la clase padre, en este caso animal, para lo cual usamos el keyword super. Y para clarificar nuestro código, usamos this para acceder a la propiedad name de nuestra clase dog, es decir, de nuestro objeto actual. Con esto obtenemos los resultados esperados, dog y animal. Como recordatorio, los modificadores de acceso, default o private, deberían prevenir el acceso de variables y métodos de las subclases hacia las superclases. Un código bien encapsulado debería solo exponer métodos y debería ocultar variables. En nuestro ejemplo no es el caso, y es cuando se genera ambigüedad. Por lo tanto, es recomendable hacer todas las variables privadas, incluyendo las subclases. Para ir cerrando este capítulo, veamos la definición de constructores en subclases. Un constructor en una subclase debe invocar al constructor de la superclase. Si una superclase tiene un constructor sin parámetros, por defecto o definido explícitamente, la subclase puede implícitamente invocar al constructor de la superclase. Si una superclase solo tiene constructores con parámetros, la subclase debe explícitamente invocar uno de estos constructores. Un constructor en una superclase es invocado con el keyword super, con la misma firma del constructor. La invocación de un constructor de la superclase debe ser la primera línea de código en el constructor de la subclase. Volviendo a nuestra clase product, observamos que habíamos definido explícitamente un constructor sin parámetros, por lo que nuestras clases drink y food están invocando implícitamente a este constructor sin parámetros. Comentemos este constructor sin parámetros y en nuestra clase drink ya nos marca un error indicando que debemos definir un constructor que invoca al constructor padre. Definimos el constructor e invocamos con el keyword super al constructor que recibe como parámetro name. Tenemos varios problemas porque en nuestro código habíamos usado el constructor sin parámetros para instanciar nuestra clase drink y nuestra clase food. Por lo que para evitar estos problemas definimos un constructor sin parámetros invocando al constructor
de la clase product, que recibe como parámetro name. Del mismo modo, para nuestra clase food, definimos dos constructores, invocando al constructor de la clase product. Como la clase product ahora no tiene constructor por defecto, ya se nos obliga a llamar al constructor de la clase padre. Y esta llamada debe ser la primera línea en el constructor. Si agregamos una línea antes de la llamada, obtenemos un error, que indica que la llamada super debe ser la primera línea de código en el constructor. Con esto concluimos esta segunda parte de la herencia en Java. En el siguiente video hablaremos sobre override y polimorfismo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, por favor dale un like, suscríbete al canal y deja algún comentario. Muchas gracias.